Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes, con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de su programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, producido por IDC e IDC Solutions. Y vamos a continuar con este apasionante tema de las expectativas fiscales para 2024. Así que, doctor Omar Ulises Salgado, me quedó muy en claro hace un momento que comentábamos esta parte en donde al empresario se le empieza a dañar con esta agresión fiscal, con estos actos de autoridad en donde estamos hablando de terrorismo fiscal prácticamente. Decías también, mi estimado José Eduardo, ¿qué va a pasar entonces para este próximo 2024? Porque también muy atinadamente mencionabas disposiciones en Código Fiscal de la Federación. Ahora nos señalan estos actos inquisitivos para los ciudadanos, para los empresarios, y además otra parte importante que se mencionaba en el segmento anterior. Mucho de esto viene por situaciones internacionales, OCDE, GAFI, que desde luego se han reflejado en el Código Fiscal de la Federación, no solamente como no solamente como obligaciones, sino también las sanciones en reglas de carácter general, ¿no? Para el tema del beneficiario controlador. Y no me quiero ir más hacia allá, pero adelante, por favor, porque ahora entrando un poco más en materia, pues podremos continuar con los temas laborales, con los temas fiscales, con los temas contables o jurídico-corporativos. Que algo que a mí me dejó pensando mucho cuando salió la reforma fiscal 2022 es precisamente cuando se crean nuevos regímenes, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, en donde se le dio mucho auge a este régimen. Para algunos convendrá, para algunos no convendrá. Lo que quiero apuntar es que todos nos fuimos para allá esperando la resolución miscelánea que cada vez legisla más cosas, ¿verdad? Pero algo que yo me di cuenta es que nadie le hizo caso al Código Fiscal de la Federación, siendo el código el que tuvo más reformas. Y estas reformas no son precisamente derivadas de los elementos esenciales de las contribuciones, ¿verdad? No nos hablaba del sujeto, el objeto, la base de la tarifa, nos hablaba de las consecuencias, permítanme la expresión, las graves consecuencias de no cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Nadie vio eso. Entonces, para mí, el que hoy, siendo muy respetuoso con mis colegas, para mí el que hablemos con un colega contador, hablemos con un colega abogado, en donde el tema sea, vamos o no contestar una vigilancia profunda, por favor, por Dios, ¿en dónde estamos parados? En donde el propio contribuyente no sabe realmente cuál es la tasa de impuesto que debe de pagar si es persona física o si es persona moral. Los propios trabajadores solo saben que en sus recibos de nómina se les debe de descontar algo, pero no saben qué es lo que se les descuenta. Y disculpen que abra el comentario. A una chica el día de ayer, estoy entrevistando gente por si desean integrarse a nuestro despacho. Estaba entrevistando y una chica de ayer me decía, ¿sabes por qué me voy a cambiar de trabajo? ¿Por qué? Es que, ¿qué crees? Que a nosotros ya nos dijeron que no nos van a dar aguinaldo, que no tenemos derecho a las prima vacacional y demás, pero cosas totalmente absurdas. Y yo lo que les pregunto es, le pregunté a la chica, ¿y ustedes qué hicieron al respecto? No, pues nada. O sea que o aceptas o te sales. Y yo dije, ese ejemplo lo quisiera aterrizar en lo que está pasando actualmente con nuestro país. Pareciera que nosotros estamos en este supuesto en donde o lo tomamos porque es lo que hay, o simplemente nos quedamos ahí. Y debemos de ir más allá, de ver más allá. Yo por eso quisiera tocar el tema de las reformas al código, no precisamente de las reformas propiamente, sino que debemos de ser persuasivos en el hecho de darnos cuenta y pensar como la autoridad, ponernos en los pies de la autoridad, incluso hasta anticiparnos a la autoridad
para saber medir el riesgo y no que sean ellos los que hagan este terrorismo fiscal. ¿Qué más puedo decirte, Eduardo? Simplemente me haces a recordar en mis tiempos de estudiante de contaduría, hace algunos ayeres. Sí, yo también fui joven. Cuando nos daban, por ejemplo, nos tocaba la materia de presupuestos justamente, que era muy complicado, todos usábamos una broma muy común que decíamos, está tan complicado esto que voy a contratar un contador. Y sí, así es como lo tenemos. A los contadores, con profundo respeto lo digo, de repente nos quieren de las empresas siendo el todólogo. No solo vas a ser el contador y el que esté al tiro en las cuestiones fiscales porque es lo que más interesa, porque es lo que más duele, sino que además debes saber de leyes laborales, tienes que saber de leyes de seguridad industrial, higiene, seguridad en el empleo, tienes que saber normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, o sea, las dos, ¿sí? Tienes que saber, tienes que ser un experto casi en temas de computadoras, no solamente tus programas tradicionales, ¿no? Sino también tienes que convertirte un poquito hasta en el psicólogo que apoya al empresario cuando dice, ¿cómo me dices que tengo que pagar tantos impuestos y tengo que pagar tanta nómina, ¿sí? Y tengo que mantener a mi familia y se pone a llorar. Y le pones el hombro, llora, ¿sí? ¿Sí? Y encima anda uno con una ingrata que no es de mi familia y quiere que la mantenga, o sea. Muchísima razón, mi querido amigo doctor Omar Ulises, y es la falta de preparación. Pero ante la falta de preparación yo todavía diría más, la falta de involucramiento, la falta de interés, no solamente del contador, sino también del propio empresario. Y del contador les voy a decir por qué, por especializarse más. Por eso nos cogen ve por el mandado y hasta de chofer del patrón, ¿no? Y hasta el contrato, y hasta temas laborales y todo lo que acaba de mencionar el doctor Omar Ulises, porque no existe la especialización para los contadores. Nos conformamos muchas veces con ir al curso, con atender. Sergio, o aunque exista la especialización, no es en lo que debería de ser. Quiero poner un ejemplo. Un empresario me dijo, yo, constructora Lalo, no puedo creer que hablando en términos económicos, tenga que designar un presupuesto para que mande a mi contadora a que sepa llenar facturas. Y emplea parte de ese dinero para que aprenda a llenar facturas. Pero no lo hacen. Pero en el caso específico, empresario dice, ¿en dónde es en donde estamos dirigiendo la capacitación? Porque estoy desembolsando para que aprenda a hacer facturas. No imaginé que fuéramos por ahí. Y yo quiero decirles a mis colegas contadores, a mis colegas abogados, que también por ahí puede venir un poquito de pensamiento. Sale un curso de reciclo, una capacitación de reciclo y ahí vamos todos en bola. Sale de CFDI, ahí vamos en bola. Me decía un gran amigo mío, y le mando un saludo al licenciado Alejandro Ponce Rivera, sale mucho curso de cómo determinar la CUCA, la CUFIN, cuántos contribuyentes conoces que tengan estas realmente las mecánicas, distribución, dividendos, pero ahí vamos. Pero cuando hablamos de que nuestro cliente, de que el contribuyente, pues que no pise la cárcel, y no necesariamente tenemos que ser licenciados en Derecho, sabemos fácilmente qué conductas nos pueden llevar a la cárcel, que no pierda su patrimonio, que su negocio siga trabajando y que pague sus impuestos, ¿no? Como lo establecen las leyes. De todo eso no vamos al curso, fíjate. De todo eso no nos interesa. Creo que ahí es una llamada de atención para que sí nos capacitemos, sí nos especialicemos, pero hacia dónde protejamos estos 4 aspectos. Pero además, discúlpenme, pero estamos así porque así lo elegimos nosotros. Y tenemos lo que merecemos. Duro, pero es una realidad. La irresponsabilidad, la apatía, desde hace 6 años que acudimos a ver quién quedaba para el próximo sexenio, es lo que nos ha hecho hoy estar donde estamos y tenemos lo que pedimos de alguna manera. Así que tenemos que cambiar esa perspectiva también de hacer las cosas diferente, porque de otra manera
El empresario va a seguir cometiendo los mismos errores, la falta de interés, el no involucrarse, el no saber ni siquiera de qué se trata el estado financiero. Y muchas veces hasta una pérdida puede ser una utilidad, pero no lo saben leer tampoco. De tal forma que si el empresario no se involucra y aquilata el hecho de los conocimientos de los expertos con experiencia, de los especialistas que se han dedicado a estudiar, son dos cosas diferentes, especialistas y expertos. Si no lo aquilata, definitivamente, pues va a seguir sumergido en sus broncas, caminando sobre el tablón hacia la borda. Pero ojalá algún día lo vean esto. Otro tema interesante, si es que no quieres apuntar algo al respecto, mi estimado doctor. Híjole, Sergio Eduardo, me dejan así como hoy express, a punto de reventar. ¿Por qué? Porque coincido plenamente en muchos de los aspectos que dicen. A veces nos gana el tiempo en estos programas, pero tocan dos puntos fundamentales. A ver, ¿cuál es la idea de que tiendas a saber más, a especializarte? Obviamente, lo primero y más básico es que tienes un modo honesto de ganarte la vida. Lo segundo, quieres aportar. ¿Se acuerdan de su protesta ante la universidad respectiva? Protesto, hacer, guardar, y si no, que me lo reclame la sociedad. ¿Verdad que sí? Y eso uno hace, quieres aportar, y tocas dos temas fundamentales. Cierto que el artículo 39 de la Constitución nos habla de la soberanía, pero ahorita ya tenemos algunas cuestiones extra soberanas, más allá de la metasoberanía. Algunas para mí son importantes. Por ejemplo, el hecho de que tengamos tratados de libre comercio, bueno, suena interesante siempre y cuando los aprovechemos. Pero ¿qué creen? Solamente somos superavitarios, y eso porque vendemos mucha materia prima a Estados Unidos. ¿Cuántos tratados de libre comercio tenemos que no se aprovechan? Es el único que aprovechamos, el de Estados Unidos. Con Chile tenemos uno y somos deficitarios. Tenemos hasta con Israel y somos deficitarios. Con la Unión Europea tenemos otro y somos deficitarios. Con la Asociación Europea somos deficitarios. Quiere decir que desde el gobierno estamos aplastando la productividad. ¿Por qué? Pues porque no exportamos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vienen los buques cargados de mercancía de China, el flete cuesta el doble. ¿Por qué? Porque se van casi vacíos. Ojo, ¿qué no tendría el gobierno que estimular que seamos más productivos? Y luego tocas otro tema. Derechos humanos, por ejemplo, para mí. Bueno, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias por disposición expresa de la Constitución, artículo 1, tercer párrafo. ¿Sí? No necesitamos que se constituya una jurisprudencia. Por ejemplo, la Corte ahí entre abril y junio sacó una disposición que dice que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Hay una diferencia entre inconstitucional y inconvencional. Inconstitucional va en contra de la Constitución. Inconvencional va en contra de los tratados que México ha celebrado y que son parte y que por disposición del 133 de la Constitución son normas máximas, son normas superior. ¿Ok? Cuando tú dices en una sede jurisdiccional tema penal fiscal, oiga, pero usted tiene que aplicarle el criterio de la Corte y hacer que esta persona lleve su juicio en libertad, porque la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Qué contesta el juez? Primero, la Corte no se ha pronunciado, por lo tanto esa disposición a mí no me obliga. Segundo, yo puedo seguir aplicando la prisión preventiva oficiosa y el señor, que su único delito era preferir pagarle a sus trabajadores que al gobierno, se queda en la cárcel penal de alta seguridad, con todo lo que conlleva. ¿De acuerdo? Entonces, no están respetando esos derechos, esas convenciones, esos tratados que favorecerían. Sí, no lo respetan. Pero ¿qué crees, Eduardo? ¿Qué crees, mi querido amigo Sergio? Sí respetan los que tengan que ver con cooperación para evitar la doble tributación y los temas. Ustedes conocen muy bien el tema del BEPS, ¿no? Base Erosion and Profit Shifting. Más o menos traducido quiere decir erosión de la base impositiva y traslado de las utilidades, de los beneficios. ¿Ok? Cuando lo lees a fondo, todo el mundo dice, suenan bien padre. ¿Para quién está orientado? Para las empresas multinacionales. Cuando las empiezas a regular, ¿quiénes son las beneficiarias?
las entidades, los organismos, los estados donde esas empresas son origen. ¿Cuánto nos dejan a nosotros cuando nosotros intentamos cobrarle a las 4 grandes? Google. ¿Qué cobramos nosotros? Nada. Entonces, ¿por qué carajos tenemos que apoyar a que cobren? Pues que cobren ellos. Seguramente están de acuerdo conmigo y lo hemos vivido. Cuando se amplía el derecho penal, se amplía también el derecho administrativo. Caso paradigmático. Desde las unidades de inteligencia financiera, el GAF, los grupos de acción financiera internacional, nos dicen, a ver, tienes que cuidar que no se te metan los lavadores de dinero. Y como un punto clave, tenemos a los contadores, a los abogados, a los economistas, a los administradores, los notarios, los corredores públicos, que entre otros se conocen internacionalmente como los goalkeepers, el portero, pues, ¿sale? Entonces, a ti te aumentan obligaciones. Tú me tienes que reportar operaciones relevantes, vulnerables, sospechosas, y lo que resulte esta semana. Pero fíjate, estás tocando un tema ¿Qué te parece? muy, muy importante, trascendental sobre todo, ¿no? De lo nuevo que existe respecto a BEPS y nos empieza a influir y atacar cosa código, disposiciones, pero a ver, hay algo que me llama mucho la atención y no me dejarán mentir ambos. Hay disposiciones tan antiguas en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, y por eso son las expectativas que no hemos cumplido. Déjame continuar un poquito, Sergio. Tienes toda la razón del mundo. A ver, si se aumenta el derecho penal, se apoya en el derecho administrativo y se aumentan todas las obligaciones. Perdóname, contador, desmiéntanme. Ahora trabajamos para Hacienda, no para la empresa que nos paga. ¿Ah, no? Tienes que reportar a quién le pagas, cuándo le pagas, si tienes regalías, si pagas licencias, si pagas know-how, si haces transferencias, si pagas intereses y además tienes que tener expresamente un operador para los temas de prevención de lavado de dinero, PLD. ¿Verdad que sí? ¿Sale? Tú tienes tu oficial de cumplimiento. Es obligatorio. Y además tienes la posibilidad de que la Fiscalía General de la República te indague en estos temas y por su parte el SAT también. El cajón desastre eterno ya lo conocen ustedes. ¿Yo qué le llamo cajón desastre? Pues como no hay un delito que cuadre bien, te ambiento el delito cajón desastre. El artículo 108, por ahí del tercer párrafo, tercero de fracción tercera, más o menos dice así. Cuando haya una probable defraudación fiscal, se considerará en automático como un tema de lavado de dinero, ¿sí? Uso de recursos de procedencia ilícita. Y además, ¿sí? En automático, delincuencia organizada. Dios. Y nos aumentan la carga administrativa en aras del derecho penal. Y tocaste muy bien. Dice Sergio, en la Ley Federal del Trabajo tenemos muchas disposiciones que no se cumplen, son letra muerta, pero también las tenemos en el Código. En el Código Fiscal se ha aumentado el poder de la autoridad para hacer lo que se le venga en gana, pero todavía tiene algunas absurdas que te dice, a ver, cuando yo te haga una visita domiciliaria tienes que entregarme la contabilidad. Contadores, ¿quién tiene la contabilidad? El SAT. ¿Y cómo me la pide otra vez? ¿Me vale? Me la entregas. Pero tú la tienes. ¿Me vale? Me la entregas. ¿Sí? ¿Qué te hace? Otra visita para revisión de comprobantes fiscales. ¿Quién emite los comprobantes fiscales? La autoridad. ¿Por qué entonces perviven perversamente esas facultades de la autoridad? Todo es a favor de la autoridad. No tenemos derechos. Y hasta donde yo me quedé, la diferencia entre una ley y un código es que el código sí incluye la manera en que te vas a defender. Pues aquí les vale olímpicamente. Otra vez, madre. Ojo, aquí tenemos un tema y tenemos un problema. ¿Sí? Cuando asesoro a alguna empresa y me dicen, contador, esto que usted dice no es deducible, yo le digo, ¿por qué no es deducible? De conformidad con el artículo 5520, fracción 92.350. Y yo le digo, ¿para quién trabajas? ¿Para Hacienda o para la empresa? Sí, para la empresa, entonces hazlo deducible. No, pero es que acuérdese que las operaciones simuladas y que tienes que ver la materialidad. Tiempo.
Take it easy, baby, please. No te calientes, comal, todavía no hay tortillas. Es que ese es el tema. A ver, perversamente la autoridad te considera evasor hasta que tú demuestres lo contrario. Y no es cierto. La presunción de inocencia también opera en materia fiscal. Díganme que no. Entonces no puede ser que en el SAT todo el mundo somos evasores. ¿Cuál es el ejemplo de que sé que te determinan como evasor? El famoso 69. ¿Sí? Ah, pues te quito el sello porque tú no acreditas tu operación. Voy a darles un ejemplo. ¿Sí? Aquí en este estudio podríamos estar dirigiendo temas de ciberseguridad, ¿verdad que sí? Y nada más tenemos 2 empleados. Ah, pues como dice el SAT que estoy facturando mucho, pero tengo 2 empleados, entonces eso es una clara demostración de que no hay materialidad de la operación. ¡Qué perverso! Y así es como Peter Sloterdijk lo menciona en su obra. Ya el gobierno sabe que nosotros nos conceptúa como defraudadores en un principio. Código va atrasado en el sentido de que no está actualizado con... Primero que nada, te vas a dar de alta, vas a registrar tu empresa en RPC, te piden un documento que es el comprobante de la empresa. Y le dices, no lo tengo, por eso vengo a dar de alta mi empresa para hacer mi contrato pertinente. ¿Y qué te dice el ejecutivo del SAT? Dame entonces un comprobante de domicilio de cualquiera de los socios, faltando totalmente al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, porque ninguna de sus fracciones establece que podrá considerarse domicilio fiscal el que te diga en lo que te pide el ejecutivo. Claro, claro. Y luego, te hacen un cuestionario cuando te das de alta tu empresa en el RFC, un cuestionario que te hace sentir muy mal, te hace sentir muy triste, sales de ahí regañado. Te preguntan, ¿esta empresa vas a utilizarla para vender facturas? ¿Te vas a dedicar o perteneces a un partido político? ¿Tienes negocios o sea, te hacen ese cuestionario que cuando sales dices, yo ya salgo de aquí, pero no sé si sentenciado, ¿no? O sea, con esos graves errores. Y luego, ya nada más para terminar el comentario, en pandemia se dio un suceso en donde precisamente la autoridad abusaba mucho, y lo tengo que decir, haciendo verificaciones de domicilio fiscal. Te tocaban y no salías, pero si les explicabas, estamos en home office, para ellos es un no te encontré. Por lo tanto, no te verifico tu domicilio, aún y en pandemia. ¿Eso qué significa para mí? Quiero ver que los youtubers, instagramers, tiktokers, ¿qué necesitan realmente para generar riqueza? Y lo pongo sobre la mesa. ¿Necesitan infraestructura? Ya no. ¿Necesitan trabajadores? Tampoco. ¿Necesitan? ¿Qué es lo único que necesitarían? Su capacidad intelectual para poder generar contenido. ¿Eso en dónde está en el código? Claro. Sí, suscribo plenamente lo que comentas y déjame agregar para documentar tu optimismo. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Simple y sencillamente cuando estás en presencia de la autoridad y la autoridad te registra con datos biométricos y le dicen, a ver, espérame tantito, porque ya también lo hacen los bancos. A ver, espérame, ¿qué tiene que ver el hecho de que yo lleve una cuenta bancaria contigo, sí, para que me conozcas hasta por donde, todos lados? ¿Qué tiene que ver? Ah, no, es que es por tu seguridad para evitar robo de identidad. No es ilógico que te digan, es para proteger tu identidad. ¿No sería yo más protegido si no tuvieras mis datos? Claro. O sea, el hecho de que me digas eso, me estoy vulnerando. Me está vulnerando. Es de la Constitución. ¿Dónde queda la Constitución? La Constitución es letra muerta. Claro, ¿Sí? claro. Es letra muerta. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando a mí me dicen, y voy a tener un tema que no tiene nada que ver con lo fiscal, pero piénsenlo, la legítima defensa. El Código Penal dice, legítima defensa es cuando una persona, cuando ve en peligro de perder la vida suya, la de su familia o sus bienes, actúa en defensa de tales, provocando una agresión. Lo estoy traduciendo, así es como dice. Sin embargo, los jueces dicen, no, pero tiene que ser una defensa proporcional al ataque. Voy a darles un absurdo. De repente estoy viendo que alguien entra a mi casa y dice, entendiendo esta interpretación de los jueces, que yo le tengo que avisar al que está entrando, estoy armado y no voy a dudar en disparar. Si el pelado de allá enfrente me escucha, me va a rafaguear desde la puerta y me va a matar. O sea, la otra, primero que él dispare y luego ya que él disparó, tú le disparas.
No, pues ya no voy a tener tiempo, ya me mató. Eso es lo absurdo, a lo extremo que llegamos. No se respeta la Constitución y caemos en la tristemente célebre miscelánea fiscal que legisla más que la ley, cuando la miscelánea fiscal no es ley. Digan lo que digan. Me contestan algunos cuates de Hacienda. Claro que es ley porque se publicó en el Diario Oficial. Ay, señor, ilumínalos o elimínalos. La falta de preparación, la ignorancia, el no especializarse. Bien, pues esta charla está súper interesante y desafortunadamente hemos llegado al final de otro segmento. Por lo que yo les voy a pedir al público que no se vaya, que continúe con nosotros porque en un próximo capítulo de su programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, IDC Solutions e IDC, quien nos hace el favor de producir este programa, los esperamos en una próxima emisión. Soy Sergio Sánchez, el doctor Omar Ulises Salgado y el maestro Eduardo Núñez Bautista. Nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.